días, papá, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy entusiasmado con este rato de conversación, muy dispuesto a producir cosas que ojalá sean útiles para, para los oyentes. Excelente. Bueno, estamos aquí, para quienes no nos conocen, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño, en el episodio número 47 de Diálogos con Álvaro Cedeño. El artículo que queremos comentar hoy, lo publicaste días atrás y se llama Instalación de nuevos hábitos. Y está enmarcado dentro de un tema más amplio que es la acción humana de una persona dependiente de sus buenos hábitos, ¿verdad? La Ajá, capacidad, la eficacia de un ser humano depende de sus buenos hábitos. Entonces, de eso vamos a conversar hoy. Y al respecto, sí. algunos objetivos o algunas premisas que le sirvan al oyente a saber de qué se va a tratar el asunto, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué conviene que intentemos ser mejores personas? Ajá. ¿O qué significa ser una mejor persona? También vamos a reflexionar acerca de si la fuerza de voluntad es un buen camino para Ajá, mejorar como persona sí, sí. y si habrá otros mejores caminos o buenos caminos para mejorar. Muy bien. Entonces te cedo la palabra para que nos digas cómo ves este asunto, de dónde viene y cuál es el alcance que le ves. Bueno, en primer lugar, a mí me parece que es conveniente que nos planteemos de tiempo en tiempo si queremos ser mejores personas. Y yo creo que la respuesta es obvia. Sí, siempre queremos ser mejores personas. Es como si preguntaran a una empresa, ¿ustedes querrían tener mejores ganancias? Sí, claro que querríamos tener mejores ganancias. Y preguntamos a los ciudadanos de un país, y si ustedes querrían que este país mejorara, hombre, claro, sí, claro, tenemos que sacar el país adelante, que es una de las frases predilectas de la gente que opina sobre el país. Pero todo eso hay que convertirlo en acciones, porque nosotros somos unos seres metidos en el tiempo y en el espacio y deseamos una serie de cosas, pero si no vamos poniendo el paso a paso, no vamos a alcanzar ninguna de esas cosas que deseamos. Esa es parte de la realidad humana, ¿verdad? Cuando uno habla de estas cosas relacionadas con el mejoramiento personal, por ejemplo, inmediatamente vienen a la mente los mensajes que uno puede haber oído en otros lugares, ¿verdad? De consejeros, coaches, predicadores y tal y cual. Y entonces a mí siempre me gusta como partir de un acto empático con el oyente. Oyente, yo sé que es muy difícil mejorar, yo sé que es muy difícil convertirse en una mejor persona, pero el hecho de que sea difícil no nos permite dejar al lado el proyecto. En esto recuerdo a Kennedy, presidente, no sé, en los 60, 8 años antes de el lanzamiento del primer hombre hacia la luna, diciendo, este es un proyecto para este país. Siempre nos hemos empeñado en cosas desafiantes, ¿verdad? Y precisamente decía, lo planteo no porque sea fácil, lo planteo porque es difícil, ¿verdad? Cuando uno habla de mejoramiento personal, debería arrancar diciendo, seguramente va a ser más difícil, va a ser difícil. ¿Y qué? ¿Verdad? Los que van al Chirripó y suben se encuentran que la caminata es muy difícil. Y los que hemos subido al Cerro de la Cruz, ahí en el sur de San José, también nos encontramos que la subida es muy difícil. Pero el hombre está hecho, el ser humano está hecho para crecer a base de desafíos. Ese del mejoramiento personal es un desafío. Entonces, planteárselo con deportividad, exactamente como el futbolista dice,
tengo que comer una dieta especial y hacer un programa de ejercicios muy exigente porque el próximo domingo quiero jugar con todo lo que soy capaz de dar en el equipo tal, ¿verdad? El desafío que nos resulte como, como una invitación deportiva a superarnos y proscribimos la respuesta de que es muy difícil, ¿verdad? Con atletas que se pasaran diciendo, no, eso es muy difícil, nunca se hubiera roto ni el primer récord olímpico, ¿verdad? Se rompen permanentemente los récords olímpicos porque los deportistas no se la creen, no se creen que algo sea difícil, es una excusa para no intentarlo. Claro, y estoy pensando que cuando uno piensa sobre mejoramiento personal, parte de un nivel de conciencia sobre una línea base, que es a donde estamos hoy. Ujú. Y lo que buscamos es mover esa línea base a un lugar donde nosotros subjetivamente creemos que nos hará estar mejor, nos dará mayor bienestar o nos hará más productivos o nos hará más felices. Y muchas veces esa línea base requiere que creemos conciencia sobre cuáles son impedimentos para nuestro mejoramiento y ahí damos con el concepto de vicios. Ujú. Que yo creo que hay bastante conciencia en mucha gente sobre sus vicios y, Sí. y tienen el deseo de, digamos, de eliminar los vicios, pero yo siento que la eliminación de vicios es más difícil que la transformación de un vicio en un hábito. Y porque yo pienso en función del tiempo. Una persona que fuma, toda persona que fuma sabe que tiene un vicio y que ese vicio tiene un impacto negativo en su salud presente y futura. Em, y entonces a veces la idea de dejar de fumar es muy complicada porque uno deja de fumar, pero sigue estando la necesidad, sigue estando la rutina, sigue estando la idea mental de que quiero darme un espacio. Y la pregunta sería, para transformar ese vicio en un hábito, ¿qué podría hacer en esos 7 minutos que antes hacía fumando? ¿Verdad? Entonces uno dice, Claro. bueno, de ahora en adelante, cada vez que tenga necesidad de fumar, voy a abrir un libro en mi teléfono y voy a leer por 7 minutos cronometrados. Entonces empiezo a trasladarme del vicio del fumado al hábito de la lectura. Y eventualmente un día me doy cuenta de que llevo 30 días de no fumar y que llevo 210 minutos avanzados en un libro, que de otra manera no hubieran sucedido. Lo otro es que me parece que la manera más efectiva de mejorar es vivenciando, teniendo experiencias. Yo no puedo dejar de fumar leyéndome un libro sobre dejar de fumar. Eh, Ujú. para dejar de fumar tengo que eh, tener la experiencia de dejar de fumar, pero como decía hace un ratito, es más difícil vencer un vicio que crear un nuevo hábito. Entonces, para crear un nuevo hábito necesito experimentar poco a poco, unos minutos al día, ese nuevo hábito. Y lo último que quería comentar que me resuena de lo que mencionabas es que, y creo que esto me lo escuchaste alguna vez, en 1988 vino al país el Stuttgart de Alemania a jugar contra el Saprissa, que supongo era el campeón nacional en el 88. Y nos metieron una gran goleada los sapricistas, ¿verdad? En aquella época era inusitado que un equipo nos metiera 5 goles. Ahora se ha convertido casi como que en un vicio. Eh, y le dijeron a Klinsmann, mire, ¿usted por qué es tan efectivo haciendo tiros libres? Dice él, es que en mi club donde entreno, que era el Inter de Milán, eh, en mi plan de entrenamiento tengo que patear 500 tiros libres por semana. Ah, Pues claro, él patea 500 tiros libres por semana y cuando le toca patear un tiro libre en un partido, es altamente probable que el tiro libre sea peligroso, ¿verdad? Porque lo ha practicado. Y entonces siento que esa habilidad que tenía él para patear tiros libres era un hábito aprendido a lo largo de miles de experiencias pateando tiros libres.
¿verdad? Sí, una de las cosas que deberíamos tener cuidado es que casi nada de lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido sin esfuerzo, solo que no nos recordamos del esfuerzo, ¿verdad? Yo no recuerdo cuando aprendí a caminar, la experiencia corporal mecánica que recuerdo es la de cuando aprendí a andar en bicicleta, que eran días y días de andar sosteniéndose en la bicicleta 4 metros, 5 metros y cayendo, hasta que llegamos a aprenderlo, ¿verdad? Y ahí está el hábito adquirido de equilibrarse en movimiento. Entonces, no hay que caer en la fantasía de que cuando intentamos incorporar un comportamiento vaya a ser fácil, o cuando intentamos romper con un determinado comportamiento. Tú mencionas el fumado, ¿verdad? Es un comportamiento, una acción muy deteriorante, muy perjudicial. Pero hay otras que se nos pasan. Imagínate que tú eres jefe de un grupo de trabajo y tienes el hábito de interrumpir a los colaboradores cuando te están diciendo algo. Bueno, no es sencillo para un jefe que tiene el hábito de interrumpir o para alguien que tiene el hábito de no poner atención plena a lo que le están diciendo, corregir ese hábito. Y posiblemente tenga que hacer varios intentos, tantos como los que tiene que hacer el fumador que quiere dejar de fumar. Pero hay que estar convencido de una cosa que es una maravilla que la neurociencia ha venido a revelar recientemente y yo lo he aprendido más recientemente. Cada vez que intentamos romper con un hábito, aunque fracasemos en la ruptura del hábito, quedamos en una mejor posición para el nuevo intento. Porque el cerebro aprendió que tú quieres, el cerebro aprendió sin que uno lo registre conscientemente. ¿Dónde fue que se la pegó? ¿En qué fue que tu intento falló? Y eso desde luego te robustece para el segundo intento y para el enésimo intento. Esto es una maravilla y debería darnos esperanza, ¿verdad? Hay gente que dice, no, es que lo he intentado y no puedo. No ha podido todavía, no diga no puedo, no ha podido todavía, porque el cerebro está en un proceso de transformación neuronal, imagínate, no es cosa vana, no es que por ahí en una esquinita del cerebro quedó un resto de neurotransmisor donde se registra la orden de que hay que dejar de interrumpir, dejar de fumar, escuchar con plenitud, ¿verdad? Es que las neuronas se modificaron por los intentos que has hecho y cada vez el éxito está más cerca, ¿verdad? Y yo pienso que esto debería alentar a todos los que escogen el camino de un mejoramiento, que por cierto, deberíamos hacer el camino del mejoramiento no solo paso a paso, sino rasgo por rasgo, acción por acción. Tampoco se trata de tratar de romper con 5 hábitos, ¿verdad? E instalar 5 nuevos comportamientos. Eso te derrota de antemano. Pero arranquemos con uno y vamos a ver qué va pasando, ¿verdad? Claro, vieras que así como estás hablando de neurociencia, resulta que también los músculos tienen memoria, o por lo menos se le denomina memoria muscular a aprendizajes que los músculos realizan. Entonces, una maratonista Si, es si una uno persona, no tuviera, si uno no tuviera memoria muscular, ¿cómo atajaría en el aire la pastilla de jabón que se te cae en el baño? claro, em, una maratonista es una persona que ha entrenado cientos de kilómetros hasta que sus músculos aprenden
lo que se necesita para correr 30 kilómetros, que esa no es la distancia de una maratón. La maratón son 42, pero si los músculos saben correr 30, entonces correr 42 está dentro de su capacidad física, ¿verdad? De resistencia, la energía del cuerpo, el agua y demás. Así que eso es algo que se entrena y yo creo que cualquier persona que tenga capacidad de caminar tiene capacidad de entrenarse para correr una maratón. No lo estoy recomendando, ¿verdad? De hecho, yo mismo he creído por muchos años que yo nunca debería de correr una maratón por razones anatómicas que no vienen al caso. Em, entonces, esa memoria muscular nos permite en cortos periodos de tiempo aprender cosas nuevas con el cuerpo. Y si el cuerpo es capaz de aprender, la mente, pues en realidad es Claro. muchas veces más capaz de aprender cualquier otra cosa. Durante unos años, cuando yo estaba entrando a identificar áreas de mejoramiento personal que quería experimentar, me hice una lista de indicadores de cosas que yo hacía en el día que obstaculizaban o estimulaban el mejoramiento. Entonces, todas las noches escribía en un mismo lugar, en una tablita, si hice o no hice alguna de esas cosas que me estimulaban o que me impedían mejorar. Y a lo largo de años me fui dando cuenta de que me iban quedando cada vez menos indicadores porque ya había superado algunos vicios y entonces ya cuando desarrollas un nuevo hábito, pues ya puedes parar de medir el indicador del vicio, ¿verdad? Ujú, ujú. Bueno, hay Eh, hay una reflexión muy interesante que hace, no me acuerdo quién, es un autor que dice, posibilitemos los buenos nuevos hábitos, que es más o menos lo que tú estás diciendo. Y entonces da un ejemplo muy trivial y dice, bueno, si uno pretende salir a correr a las 6 de la mañana y tiene que despertarse, empezar a buscar la ropa deportiva, buscar a ver dónde están los zapatos, buscar a ver el marcador de tiempo que vas a llevar. Desde luego que todas estas cosas son trampas que te estás haciendo como para no salir a correr. Y entonces, si de veras quieres salir a correr, deberías tener todo listo, fácilmente accesible, para que en la mañana cuando te levantaste, en 5 minutos estés listo para la carrera. O sea, esa es una de las recomendaciones que hay sobre cómo instalar mejores hábitos, es no ponerse obstáculos innecesarios, ¿verdad? Si estás tratando de reducir la ingesta de grasas, pues no vas a ir a la chicharronera. No. Si vas a la chicharronera, rompiste con el propósito de reducir la ingesta de grasas, ¿verdad? claro, me parece que también es interesante el ejemplo de las personas que comen en exceso. Y muchas de esas personas que comen en exceso no tienen un parámetro que les indique cuándo ya comieron la cantidad de calorías necesarias en el día, ¿verdad? Ujú, Así no es ujú, como procedemos. Y sí. entonces, qué difícil es lidiar con la ingesta en exceso, pero yo me encontré un truco para controlar mi propia ingesta en exceso, y es que los nutricionistas sostienen que un tercio de las veces que sentimos hambre, en realidad lo que tenemos es sed. Y Ajá. entonces yo me hice una pequeña regla, y es que cuando siento hambre, lo primero que hago es que me tomo 2 vasos de agua. Y obviamente, bueno, no sé si es tan obvio para todo el mundo, pero yo puedo decirlo con pleno conocimiento de causa. Uno se toma 2 vasos de agua con hambre y el hambre, la sensación inmediata de hambre desaparece, al menos por unos minutos, pero desaparece. Entonces ahí uno puede darse cuenta de si era hambre o era sed. Y Sí, con eso evité consumir unas calorías que obviamente eran excesivas.
¿verdad? Porque si se satisfacen con agua, entonces no hay que satisfacerlas con calorías. claro, Y creo que claro. ese tipo de trucos ayuda mucho porque nuestro cerebro es una máquina de supervivencia y esa máquina de supervivencia en el contexto actual de la modernidad en la que vivimos nos manda señales de hambre, pero no necesariamente es hambre, puede ser aburrimiento. A veces Sí, comemos por cómo no. aburrimiento, O por ansiedad, a por veces comemos ansiedad. por ansiedad, Ujú. a veces comemos por sed, Sí, ¿verdad? claro. Y Ujú. entonces ahí creo yo que es importante tratar de crear algunos mecanismos externos que nos ayuden a intervenir conductas que nos llevan a vicios, ¿verdad? Claro. Ahí hay una cosa bien interesante y es que tradicionalmente en los libros de mejoramiento del comportamiento, de control de hábitos y tal y cual, tradicionalmente se descansa mucho en la fuerza de voluntad. Entonces, mucho de lo que se dice en las predicaciones, en los coachings, etcétera, es sobre cómo poner más fuerza de voluntad para mejorar un determinado comportamiento. Eh, Hay autores, creo que es Eric Barker, eh, sostiene que la fuerza de voluntad consume energía, ¿verdad? Es como encender un extra motor y entonces está consumiendo energía. Que lo mejor es no tener que usar la fuerza de voluntad para corregir un determinado comportamiento. Y entonces, ¿cómo se hace para no utilizar la fuerza de voluntad? Bueno, hay otros caminos. Por ejemplo, ese que estás diciendo. Si uno sabe eso que dices del agua, la sed y el hambre, ¿por qué no establece, se pone ahí en el teléfono una alarma para que una hora antes de la hora de almuerzo te suene la alarma, tú te tomas 2 vasos de agua y seguramente no vas a llegar a la mesa viendo a ver qué te comes a toda velocidad. Llegas con un apetito controlado, ¿verdad? Eh, Otros trucos interesantes que no implican fuerza de voluntad. Creo que muchos de los hábitos relacionados con ingestión, tabaquismo, eh, ingesta de alcohol y tal, se deben a que uno no tiene suficiente conciencia sobre el acto que está realizando. Por ejemplo, el chain smoker, ¿verdad? El fumador que, como dicen, con uno enciende el otro. Ese realmente no se da cuenta de que está fumando. Desde luego no se da cuenta de que enciende un cigarrillo. Si todo lo que se le dijera es, usted no se preocupe por cuántos cigarrillos fuma, usted simplemente, cada cigarrillo que va a encender, hágalo según actos conscientes. Diga, se me está acabando este cigarrillo, voy a encender el otro. Ahora lo saco de la cajetilla, ahora lo acerco a la brasa del primero, ahora lo aspiro. Si estás haciendo esos actos conscientes, rompes la cadena del chain smoker, del fumador en cadena, ¿verdad? Porque entonces te estás haciendo consciente de cada cigarrillo y disfrutan mucho, disfrutan mucho. Ojalá la gente pudiera, los que quieren romper un hábito inveterado de fumado, dijeran, yo cuando estoy fumando no voy a estar haciendo otra cosa, voy a estar concentrado en el placer enorme que me da estarme fumando este cigarrillo. Si lo hicieran así, el consumo de tabaco se disminuye y posiblemente el hábito se hace más manejable, ¿verdad? Porque tenemos conciencia sobre él. Hay un dicho que me gusta mucho, que es, nómbrelo para dominarlo. Si le pone, name it and tame it. Si le ponemos nombre, ya lo vamos a dominar. Entonces, cuando estamos fumando, digamos, estoy ejercitando el placer
exquisito de fumar. Si dijiste esto, estás en mejor posición que si estás fumando automáticamente, ¿verdad? Claro. Em, Tengo uno de estos trucos para... Desde hace 2 años estoy haciendo ayuno intermitente, que consiste en suprimir la ingesta de calorías por un periodo de tiempo a lo largo del día. Y desde hace unos meses para acá estoy ayunando 20 horas. Quiere decir que mi periodo de ingesta de alimentos es de 4 horas. Y entonces yo desayuno a las 9 de la mañana y meriendo a las 11 y almuerzo a la 1 y no como más hasta el próximo desayuno. Pero a las 5 de la tarde, que esa es la hora en la que mi cuerpo estaba acostumbrado a empezar a Ajá, buscar comida, tengo una alarma en mi reloj. Y cuando esa alarma suena, me tomo 1 litro de agua y lo mido. O sea, es 1 litro medido de ajá. agua. Y después de ese litro de agua no puedo ni pensar en comida, ¿verdad? Y cuando me Sí, sí. tomo ese litro de agua, es altísimamente probable que logre ayunar por el resto de la tarde y noche. Ujú, Si no me ujú. tomo ese litro de agua, yo diría que hay como un 50% de probabilidad de que el hambre me venza y diga, ah, no, me voy a comer una fruta, una semilla de marañón o lo que sea. Y entonces creo que esos mecanismos ayudan a que nosotros vayamos formando los hábitos que queremos formar, que eso es en lo que consiste el mejoramiento personal. Y yo no sé si te comenté alguna vez que también hace 2 años, cuando me empecé a meter en este camino de investigar la hiperproductividad y cómo lograr hacer más en el mismo tiempo, me encontré con un truco muy interesante y además con fundamento científico. Y es que uno en la mañana apenas se levanta y se va a lavar los dientes. Bueno, lavarse los dientes en la mañana es un buen hábito, sobre todo cuando uno no vive solo. Eh, Lavarse los dientes en la mañana con la mano opuesta Ajá, que uno usa ujú. habitualmente. Entonces Sí, al principio era complicadísimo entender, ¿verdad? Que la mano aprendiera cómo es el movimiento. Incluso se da cuenta uno de que cuando nos lavamos los dientes, nuestra mandíbula y nuestro cuello le ayudan a la mano a lavarse los dientes, claro, pero cuando te claro. lavas con la otra mano, Mm, esos aprendizajes de mandíbula y de cuello también tienen que desarrollarse. Y el fundamento científico de eso es que si tú te lavas los dientes con la mano opuesta, estás desarrollando en tu cerebro unas conexiones entre neuronas que no existían. ujú. Y eso te da te renueva tu software para intentar cosas nuevas todos los Sí, días. Y me parece que eso es maravilloso porque estás más predispuesto el resto del día a intentar cosas nuevas que si siempre haces lo mismo de la misma manera. Hoy, 2 años después, cuando me voy a lavar los dientes en la noche, a veces me doy cuenta de que tiendo a agarrar el cepillo con la mano, digamos, con la mano de la mañana. Ya no puedo decir ni que es mi mano sí. débil ni que es mi mano Ujú. opuesta, porque me Claro. lavo los dientes y soy ambidiestro para lavarme los dientes ahora. Ujú, Pero me doy cuenta de que a veces tiendo en la noche a buscar la mano de la mañana. ujú, ujú. Sí, claro, claro, claro. Eso ocurre cuando por razones de fuerza mayor te lesionas la mano de escribir y tienes que escribir manuscrito con la otra mano. Es realmente, bueno, es una experiencia muy interesante porque las primeras cosas que escribes estás como para abandonar, pero luego vas creando una cierta destreza, que creo que eso, desde luego, una de las maravillas del universo es el cerebro humano, ¿verdad? Y creo que mucho lo damos por consabido. Y esas experiencias como las que estás narrando, que nos permiten ver la profundidad, la capacidad, la potencia del cerebro humano, creo que hay que hacerlas para tener más confianza en lo que podemos intentar, porque muy rápido vamos diciendo, no, a mí es que el inglés no se me da, no, es que el álgebra, yo para el álgebra sí que no sirvo, yo nunca he podido tocar guitarra. Y ahí está la capacidad de aprendizaje lista para que le des la oportunidad de manifestarse, ¿verdad? Entonces,
es una cosa que recomiendan mucho para personas de la tercera edad y es conveniente recomendársela a todo el mundo, que intenten aprender siempre algo nuevo, ¿verdad? Porque eso primero te deja un aprendizaje, pero te deja la confianza, la esperanza de que el límite de tu capacidad está lejos, siempre está lejos, no cuando tienes 40 años, no, cuando tienes 80, el límite de tu potencia estás lejos. Claro. Termino, por lo menos de mi lado, con una última anécdota, y es que desde hace un par de meses tu nieta Aiko ha estado aprendiendo a jugar fútbol con un profesor ahí que le enseña Ajá, y ha aprendido mucho. Eh, sí. pero no le ha puesto énfasis a la importancia que yo le doy a poder patear con ambos pies. Y Sí. entonces le he dicho a ella y le dije el otro día al profesor que en esta casa solo hay dos reglas. Una es lavarse los dientes y otra es patear con los dos pies. Y entonces ahí le he dicho a ella, le he insistido, pero no importa cuánto uno le insista, ella siempre tiene un alegato de por qué quiere usar más la que ella denomina su pierna fuerte. Y le digo, bueno, Ajá, justamente lo que quieres es claro. robustecer la otra que no está tan fuerte todavía. Y la conversación nos ha llevado a ver vídeos en YouTube de Maradona y de Pelé, porque Ujú, Maradona era, bueno, fue en su época el mejor jugador del mundo y era sumamente hábil con su pierna izquierda, era una pierna sí. izquierda maravillosa, pero con la derecha, como dicen, no podía ni subirse al bus. Ajá. Pelé, al día de hoy, nadie sabe si era derecho o era izquierdo, Caray. Ujú, ¿verdad? En Brasil, esa es una discusión que ya ni existe, de si Pelé era derecho o era izquierdo, porque daba igual, pateaba igual con las dos, y eso fue algo que él aprendió, qué no nació así, interesante. ¿verdad? Ujú, Así que ujú. yo le he dicho a ella que tiene que parecerse, como en lo futbolista, tiene que parecerse más a Pelé que a Maradona. Y Claro, eso pues claro. obviamente que a la madre brasileña le Le simpatiza. suena muy bien. Sí, Ujú, claro, así es. ujú. Eso Bueno, es. de mi parte estamos. Y de mi parte, pues, el deseo de que encuentren los oyentes y videntes algunas cosas en las que quieran emprender un cambio, un mejoramiento. No se queden en el deseo, no se queden en la valoración de qué bueno sería tal cosa, sino vayan haciendo acciones pequeñas, eh, decididas, ordenadas, repetidas, y así van a ir creando hábitos. Primero uno, el año entrante otro, el año entrante otro, y cuando pasen 20 años van a tener un manojo de hábitos que los van a haber convertido en una gran persona. Muchas gracias. ¿Ok? Chao. Nos vemos, pues.